Un saludo cordial, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre Levítico capítulo 1, verso 4. Veamos lo que dice este texto bíblico. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. En este texto nosotros encontramos algo que nos hace pensar en una pregunta en particular. ¿De qué manera el sacrificio, el holocausto, llevaba a la santificación al israelita? No pretendemos meternos en cuestiones teológicas de fondo, pero sí nos queremos adentrar en lo que era la vivencia del judío en ese momento, del israelita que llevaba su ofrenda al altar. Consideremos nosotros lo que para él era llevar el corderito, llevar el becerro al atrio del templo y en ese lugar poner su mano sobre aquel animalito mientras lo mataban. Y luego ver cómo era consumido por el fuego completamente. Todo esto necesariamente tenía que producir una fuerte impresión en aquellas personas. Los llevaba a pensar en lo grave que era el pecado para su vida. Los llevaba a pensar en lo destructivo que era el pecado, pues aquel animalito moría por causa del pecado. Y con esto, pues, el israelita era consciente de esta realidad. Sin embargo, según lo que leemos más adelante en los textos bíblicos, en los tiempos del templo de Salomón, esto como que se separó. Y a la final los sacerdotes tomaron toda la labor. Ellos recibían el cordero, recibían el buey y ellos mismos se encargaban de matar al animal y de ofrecerlo en el atrio, en el altar de bronce. Esta labor que era compartida en un momento primero entre el sacerdote y el oferente, para los tiempos de Salomón se separó completamente. El israelita solamente llevaba su cordero, llevaba su buey y allá ellos se encargaban del resto. El sacerdote se convirtió en una especie de matarife a sueldo. Recibía el animal, lo mataba y lo presentaba en el holocausto y pare de contar. Mientras que el oferente ya no era consciente de lo que significaba ese sacrificio en su vida. Simplemente debía buscar entregar el cordero, entregar el becerro y allá el resto se hacía cargo el sacerdote. Ya no había ese vínculo entre la ofrenda, entre el holocausto y la persona que estaba ofreciendo ese holocausto. Esto lastimosamente fue grave para el pueblo de Israel. Cuando tú no eres consciente de las consecuencias del pecado, simplemente te vuelves más y más hacia el pecado. Ya no ves que pueda haber algún problema. Por eso es que muchas personas, cuando comienzan a darse cuenta de que no les captan, no les persiguen, no encuentran las consecuencias de su pecado, cada vez se van más y más hacia esos pecados. Por esa razón es importante que nosotros seamos conscientes de la consecuencia que trae sobre nuestra vida y sobre toda la creación el pecado que estamos cometiendo. Cuando yo simplemente pienso que por el pecado que he cometido, basta con entregar una ofrenda, basta con hacer una alabanza el día domingo, basta con asistir al culto dominical, en ese momento estoy perdiendo el sentido de lo que significó el sacrificio de Cristo para mi salvación. Estoy apartándome de lo que fue ese sacrificio y estoy simplemente viviendo una religiosidad vacía, una espiritualidad a la ligera. No tomo para mí la gravedad de lo que el pecado significó para lo que es la creación. La gravedad de lo que significa que mis pequeños pecados están aumentando todo lo que es la destrucción de este planeta. Debo ser consciente de lo que le costó a Cristo que yo pudiera tener la salvación. Debo yo también, en cierto modo, poner mi mano sobre la cabeza de Cristo y decir, Él murió por mi pecado. Para que de esta manera yo también sea consciente de que la injusticia que yo cometo, de que el pecado que yo realizo también tiene graves consecuencias. No es una cuestión de volvernos religiosos que andan señalando con el dedo a todo el que actúa mal. Es una cuestión de interiorizar lo que es la injusticia, lo que es la maldad y reflexionar sobre cómo yo debo cambiar para poder ser de bendición y no de maldición al planeta en el que estoy. Que ese sacrificio de Cristo me llame a mí a la conversión, no una vez, sino todos los días. Que Dios te bendiga.